finales emocionantes, principalmente mirando a los equipos que pelean el título. Cerro Porteño, sobre el cierre del partido, logró imponerse frente al Sportivo Luqueño y de esa forma logró aprovechar para acercarse a Guaraní, que un día antes había sufrido el empate inesperado frente al Sportivo Trinense, que había llegado también sobre el cierre del partido en Santísima Trinidad. Olimpia vuelve a la victoria después de muchas fechas. Nacional vuelve a apretar, le ganó claramente a Libertad. El 2 de mayo sigue escalando posiciones dentro de la tabla, pero si hablamos de proyección de aquí al final, podríamos hablar claramente de Guaraní, Cerro Porteño y Nacional en esa terrible lucha que se viene para la definición del título del torneo clausura del fútbol paraguayo. Ya estamos con todo lo que dejó la fecha número 14. Habitualmente arranco hablando de los que están arriba, pero en esta ocasión no voy a empezar con Olimpia, ya que cerró la fecha 14 del clausura frente a Tembetaré con una victoria. De alguna forma, un alivio, una revancha, si se quiere. Yo creo que no llega a la categoría de revancha después de la eliminación de Olimpia en Copa Paraguay frente a Tembetaré, porque le cortó el atajo a Olimpia para llegar por lo menos a fase 1 de Copa Libertadores, o por lo menos de seguir intentando llegar a Copa Libertadores, ya que obviamente tendría que continuar superando etapas, llegar a la final y de esa forma ir a Copa Libertadores. Lo cierto es que desde lo futbolístico por lo menos podríamos hablar de una leve recuperación del conjunto franjeado, que venía penando con resultados magros, con rendimientos bajos. El rendimiento se vio favorecido, o por lo menos dentro de lo que ha sido el trámite del partido, con la expulsión, podríamos decir tempranera, del hombre de Tembetaré a los 35 del primer tiempo, quedándose con uno menos, lo que le facilitó a Olimpia la tarea para el segundo tiempo, con un formato novedoso en la mitad de la cancha, ya que por primera vez no jugó con un volante central. Ever Almeida le dio descanso a Richard Ortiz, que está recuperándose de una pequeña distensión, más que nada no estuvo por precaución. Lo cierto es que puso a Domínguez en la mitad de la cancha con Franco. Hubo cambio en el segundo tiempo, tuvo que apelar a Hugo Quintana para darle mayor fuerza a esa mitad de cancha y Olimpia consiguió esa fortaleza que necesitaba para quedarse con la victoria. Ronnie Redes de buen rendimiento, también la aparición goleadora de Hugo Quintana, ratificando que es el mejor volante, tal vez hoy por hoy en Olimpia, por lo menos en este semestre, dentro de todo lo pobre que ha sido el cuadro franjeado. Con una defensa absolutamente novedosa de vuelta, porque no estuvo Capazo, está en etapa de recuperación, porque Almeida optó por Alfonso, por Axel Alfonso, para hacer dupla con Tutu Vargas, por la derecha Morales, como es habitual, y por izquierda la reaparición de Alexis Cantero. Es decir, una defensa nueva, por más que todos ya hayan sumado minutos, partidos en este semestre, estamos hablando de que por primera vez jugaron juntos. También coincidente con la reaparición de Gastón Olveira en la portería. Destacar en Olimpia que esta vez por lo menos no recibió gol. No encajó el conjunto franjeado, que venía recibiendo goles muy fácilmente. De alguna forma le sirve a Ever Almeida para trabajar con mayor tranquilidad en esta semana para planificar los partidos que se vienen, porque Olimpia necesita, por lo que es su rica historia, por lo que es su tradición, ganar los partidos más allá de que esté muy lejos de pelear el título. Y también está muy lejos, mirando el acumulativo, la posibilidad de pellizcar un lugar para Copa Libertadores de América. Por eso el atajo era Copa Paraguay. Ese atajo ya quedó descartado. Olimpia lo que no puede descuidar es Copa Sudamericana, que es el premio consuelo, que es el último premio, el más pobre, pero premio al fin, que tiene para por lo menos situarse en el plano internacional en la próxima temporada. Cerro Porteño sufrió, pero ganó sobre el final del partido frente al Sportivo Luqueño, aprovechando la pésima racha del conjunto auriazul, que, recordemos, en el principio del campeonato estaba situado bien arriba, estaba como insinuando pelear el campeonato. Sin embargo, se vino totalmente abajo. Son 5 partidos consecutivos que pierde el Sportivo Luqueño, con lo que, bueno, se fue para el fondo dentro de la tabla del campeonato y ya definitivamente no hay ni una chispa para encender, pensando en la ilusión
de pelear el campeonato para el hincha auriazul. Realmente una caída inesperada, una tras otra del Sportivo Luqueño, una caída se desmoronó en esta parte del campeonato. Cerro Porteño con lo justo, ahí nomás pudo ganar al conjunto auriazul, pero es una victoria que ha sido clave, muy necesaria para Cerro Porteño después de lo que había sucedido en la víspera. La inesperada patinada de Guaraní en Trinidad, digo inesperada por cómo se había dado el partido y por cómo venía Guaraní, ya vamos a referirnos a ese encuentro. Pero Cerro Porteño encontró sobre el final, sobre el cierre del partido, un error grosero del arquero del Sportivo Luqueño que le posibilitó a Cerro Porteño sumar 3 puntos y no solo uno, y con eso quedar a un solo punto de Guaraní dentro de la disputa del campeonato. En un interinato que, mirando puramente números, ha sido impecable por parte de Jorge Achucarro. Conquistó 6 puntos de 6 dentro de ese corto periodo de conducción suya, mientras aguardaba la llegada de Jorge Baba, quien ya de hecho había estado en el país para inclusive presenciar el partido. Ya empezó esta semana a trabajar, ahora todo va a ser de Jorge Baba, pero ha sido muy bueno el trabajo de Jorge Achucarro dentro de ese interinato para empezar a ganar, meter 2 triunfos, darle un equipo que viene derecho, por lo menos en materia de resultados. Después habrá que evaluar rendimientos a nivel individual, a nivel colectivo, y tendrá que darle su toque Jorge Baba, el nuevo entrenador de Cerro Porteño. Lo cierto es que cumplió con la misión Jorge Achucarro, 6 de 6, quedó a 1 de Guaraní, y ahora toda la responsabilidad, toda la carga para el nuevo cuerpo técnico de sacar adelante, de llevar para el frente a este plantel azulgrana para buscar el campeonato en esta clausura que es pura obligación para Cerro Porteño, que viene prolongando una sequía de títulos y que ha generado inclusive que, bueno, el frente opositor cada vez se vaya levantando con más fuerza, apuntando justamente a la escasez de títulos durante la era Zapac. La fortuna, podríamos decir, del goleador Jonathan Torres, ya que él lo que hizo fue un envío al arco y después se encontró con ese garrafal error del portero Espínola del Sportivo Luqueño, que de vuelta termina lamentándose y Cerro celebró sobre el final sin convencer mucho a su público en cuanto a la exposición futbolística, pero también era entendible, está en un periodo de transición con un técnico interino y nada más que se impuso con el error del portero rival. De todos modos, son puntos que le sirven muchísimo a Cerro Porteño para cortar esa brecha con respecto a Guaraní, que tropezó el día anterior. Y decía que el tropiezo de Guaraní de alguna forma fue inesperado porque venía derechito el conjunto legendario y además porque había logrado la ventaja para de alguna forma acomodarse en el trámite del partido y tratar de llevar el resultado a su favor de vuelta a casa. Pero Trinidense es un equipo durísimo, Trinidense es un equipo bravo y más jugando en Santísima Trinidad. No todos van a ese escenario con la excusa, la famosa excusa de la seguridad, que para mí, si se cuida, si se hace el trabajo preventivo, si se hace el trabajo como tiene que ser, no debería ser un partido complejo para llevar a Olimpia, Cerro Luqueño al estadio Martín Torres. Pero los grandes como que usan esa excusa, meten esa excusa de la seguridad para no ir a esa cancha a sabiendas de lo difícil que es. ¿Cuántas veces tropezó allí Libertad en sus mejores épocas? ¿Cuántas veces ya viene tropezando Guaraní? Es cierto, han ganado también los grandes equipos que han visitado Santísima Trinidad, específicamente la cancha de Sportivo Trinidense, pero Trinidense es un equipo que no pierde nunca el molde. De esto ya venimos también hablando a lo largo del campeonato. Guaraní había logrado la ventaja. Después de haber sido superado en el comienzo, equiparó el trámite, el conjunto legendario, llegó el gol de Fernando Fernández, goleador histórico que tiene el conjunto legendario. Y parecía que a partir de ese momento Guaraní como que podría haber puesto armas más contundentes aún, como para liquidar el expediente frente a Trinidense, que tiene la virtud siempre de acomodarse en el trámite del partido, cuando llega la superación del rival por imposición de juego. El técnico José Arrúa es muy hábil para leer los partidos, para leer el desarrollo del partido. Y fue lo que hizo, reacomodó algunas piezas. No necesariamente hace cambio de hombre, sino un reacomodo de parcelas, de piezas en parcelas dentro del campo de juego. Y
poco a poco fue otra vez imponiéndose y en el segundo tiempo más todavía porque Guaraní entró decididamente a defender la exigua diferencia, la apretada diferencia de 1-0, entró a defender Guaraní. Pareciera que no estuvo en la mente del entrenador liquidar el partido asumiendo un poco más de riesgo, pero trasladando el desarrollo sobre campo rival. Guaraní se defendió en su campo propio y en la medida que transcurrían los minutos fue metiéndose más contra su arco y lo que suele pasar. Alguna pelota termina complicando sobre el final del partido. Y más todavía cuando el partido se hace más largo. Había añadido el juez 7 minutos, lo que para mí fue una exageración porque no vi que haya meritado esa cantidad de minutos de adición. Pero fue lo que pasó. Y con un equipo que estaba metido muy atrás, estaba esa posibilidad. Trinidense sin perder el molde, sin desesperarse nunca. Esa es una de las mayores virtudes que tiene Trinidense. Un equipo que puede estar en desventaja, pero no cae en la desesperación. Por más que tenga el apuro, no cae en la falta de paciencia ni en la desesperación, hasta que encontró su premio sobre el final del partido. Un castigo durísimo para un Guaraní extremadamente económico en el segundo tiempo, contando con gente en el banco que podía haber aportado algo más, como para tratar de hacer un segundo gol que liquide el expediente. Bueno, pensó Guaraní que podría salir parado con el 1-0 y eso no sucedió. Un golpe durísimo para el conjunto legendario. Un empate que sabe algo, no va mucho, pero sabe algo para Deportivo Trinense por lo que fue el trámite, pero no ha sumado lo suficiente dentro de ese partido como para ir escalando o reacomodándose en la tabla del campeonato. Está ahí Trinense, pero sin apretar del todo como para decir que Trinense está metido en la conversación. Hoy para mí, Trinense, por más que esté teniendo buenos números, no está para ser considerado equipo que esté peleando el campeonato. Como sí lo es Nacional, el conjunto académico se recuperó después de lo que había sido aquella derrota frente a Guaraní en la fecha anterior. En un momento quizás también de distracción por todo lo que se había charlado, que Pedro Saravia estaba para ir a Cerro Porteño, porque en ese momento como que hasta había un acuerdo para que Saravia arrancara la semana en el Ciclón, en el día después ya del partido de Nacional. Generó una suerte de distracción. El partido también, hay que reconocer, en aquel momento estaba para cualquiera de los dos, fue Guaraní el que golpeó, pero Nacional en medio de esa distracción como que se había dispersado un poco y esto tomando en consideración que una fecha atrás había, pero pisado la cabeza de Olimpia. En el primer tiempo había liquidado el expediente con una gran exposición futbolística. Y como que volvió ahora ese Nacional contundente, ese Nacional que es muy fuerte, muy sólido, con figuras individuales preponderantes, contundentes, caso Gaona Lugo, caso Carlos Arrua que hizo un doblete en este partido, le ganó claramente a Libertad y la academia está full para meterse en la pelea por el título. Está muy firme el cuadro académico que tiene también recambios. No estamos hablando de un plantel extremadamente ajustado, como habitualmente pasa con Nacional y otros equipos también, de aquellos que no tienen el plantel frondoso. Me parece que Nacional tiene más recambio con respecto a Guaraní, por ejemplo. Tiene más alternativas el técnico de Nacional con respecto al técnico de Guaraní. Y en ese sentido, por más que Nacional hoy esté un poco atrás en la tabla, me parece que tiene combustible y tiene con qué pelear este clausura. Y veamos el panorama completo de lo que ha sido esta fecha 14 del campeonato, los resultados finales, el 1-1 entre Trinidense y Guaraní, el 1-0 de Cerro Porteño contra el Luqueño en Itagua, la victoria nacional 3-1 frente a Libertad. 12 de mayo volvió a ganar el Gallo Norteño y ya vamos a ver cómo va escalando la tabla de posiciones. 2-0 frente a General Caballero en una actuación descollante de Ronald Corner que se mandó un doblete en este partido. La victoria de Olimpia 2-0 frente a Tembetaré, que habíamos repasado, y dejo por último Recoleta Ameliano. Este partido que fue con un marcador amplio para el conjunto visitante, Ameliano que pretende ser fuerte en Villeta, sin embargo, la cosa no le ha ido bien, definitivamente en este campeonato no le está yendo bien, y todo esto repercutió en la salida de Humberto García. Se cortó el ciclo de Humberto García, este nuevo ciclo con Ameliano estuvo demasiado tiempo mirando los resultados, no es algo común que un técnico con tantos resultados adversos permanezca en el cargo, pero el equipo jugaba bien, no ha marcado los goles, pagó mucho en defensa, entonces se lo sostuvo
a Humberto García, pero definitivamente ahora sí se da el cambio de entrenador en el Sportivo Ameliano. Y Recoleta que está firme con todo para primero asegurar su permanencia, complicando a General Caballero, que por más que gane, necesita que Recoleta empiece a caer en este tramo cortísimo que queda en el campeonato. Y Recoleta no solamente se está quedando en primera, sino que además está en zona de Copa Sudamericana para la siguiente temporada. Y así están los números del campeonato tras 14 fechas que se han disputado. Guaraní 29, Cerro Porteño 28, Nacional 25, Trinidense con 22 y fíjense que le dio alcance el 12 de mayo. También tiene 22. Campañón del Gallo tras la vuelta de Felipe Jiménez. Recoleta 21, General Caballero 18, Libertad Luqueño con 17, Olimpia permanece en el 10º lugar con 16 ahora, Ameliano con 11 y último Tembetaré con 6 unidades. Y ahora esperar la fecha número 15 del torneo clausura con Luqueño 12 de mayo, Cerro Porteño Recoleta, Olimpia Ameliano, Guaraní Tembetaré, Libertad Trinidense y General Caballero con Nacional. Es la propuesta que se viene y nosotros, como es habitual, estaremos aquí para repasar todo lo que habrá dejado a esa altura la 15ª fecha del Campeonato Clausura del fútbol paraguayo.